Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Permítame presentarme. Soy Abel Iber, soy vicepresidente adjunto de Asuntos Públicos de AT&T en México. Tengo algunos años trabajando en el sector telecomunicaciones y el tema que quiero platicar el día de hoy es un tema que es muy importante no solo en México, sino en todo el mundo que tiene que ver con los derechos del espectro de radioeléctrico en particular en México, y cómo los precios que están, son muy elevados con referencia a otros países, pues ponen en una situación, digamos, complicada, restándole competitividad y pues no impidiendo que se cumplan los objetivos de política pública de llevar mayor cobertura y tener mejores servicios de telecomunicaciones en el país. Si me permiten, voy a compartir una presentación para eh, apoyarme en lo que voy a estar platicando. Esta presentación la he denominado la Trinidad posible de los derechos por el espectro radioeléctrico en el caso de México. Y voy a explicar esto por qué de la Trinidad posible, por un caso que se platica mucho en política cambiaria en el mundo. Pero bueno, esto lo voy a platicar en un ratito más. Y bueno, el espectro radioeléctrico pues es un recurso escaso, infinito, que administra el Estado mexicano y es uno de los insumos principales que los operadores móviles usamos para poder ofrecer servicios de telecomunicaciones a toda la población. En México, la forma en que actualmente se determinan los pagos están establecidos en la Ley Federal de Derechos y tal como están establecidos, tal como están fijados, pues realmente ha sido un gran inhibidor del crecimiento y el desempeño del sector de telefonía móvil en México. Y el caso de nuestro país es un caso único en el mundo por la forma desproporcionada de la contraprestación por la concesión de frecuencias, la cual se hace en dos partes. De acuerdo a la ley, pues se tiene que hacer una licitación para poder asignar el espectro y en esa licitación se hace el pago, participan varios participantes y la postura válida más alta pues, es la que gana, digamos, se le da la asignación de este espectro y es la entrada al mercado. Y a partir de ahí, el Estado mexicano pues fija en la Ley Federal de Derechos, dependiendo de la banda que se trate. Hay una banda que se publica en la Ley Federal de Derechos cada año, que publica la ley de la Secretaría de Hacienda, que se la manda al Congreso de la Unión, la aprueba, entonces se aplica y entonces hacen estos pagos anuales, los cuales son actualizados por inflación, tal como está establecido en la Ley Federal de Derechos. Y lo que tenemos aquí son dos pagos, ¿no? Digamos que eh, hacemos el pago del enganche por el acceso por la asignación del espectro y después vamos pagando en pagos chiquititos a lo largo del tiempo de la concesión, que en México suelen ser 20 años, ¿no? Y este esquema, pues se fijó, se hizo hace más o menos 21 años y era una discusión que había en ese momento en la Secretaría de Hacienda, con el regulador en aquel entonces, la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En ese momento yo era comisionado en la comisión y digamos la preocupación que tenía Hacienda en ese momento, que había diferentes formas como se pagaba el espectro, porque habían algunas frecuencias que se habían asignado principalmente en la banda de 800 a finales de la década de los 80 y principios de los 90 y que estas concesiones se pagaban como un porcentaje de los ingresos, y entonces el que quería una banda le decía al Estado, pues yo te ofrezco un porcentaje mayor, era la forma que se asignaban. Después en 97 y 98 se hicieron unas licitaciones que se las hizo la COFETEL y en ese momento pues fue como se hace en todo el mundo, pues, se hace en un solo pago y hasta el término de la concesión. Y después, digamos, y había otras concesiones que se habían asignado anteriormente, entonces había una mezcolanza de pago de derechos. Lo que quería Hacienda en ese momento era como eh, tener un estándar, como un denominador, porque se estaban acercando unas licitaciones de espectro que nos tocó hacer a nosotros en 2005. Entonces, en ese momento, por lo que se decidió fue hacer un pago por bandas, hacer un pago
para hacer el pago de derechos. Y bueno, en ese momento se fijó que se actualizaba por inflación y así se hicieron las licitaciones. Las primeras que se hicieron con este esquema fue en el año 2005, ya posteriormente las que hizo Cofetel y luego ya las que hizo ya IFETEL recientemente, pues más o menos tienen este esquema. Y este esquema pues ya en el tiempo, después de 21 años, pues ha acumulado bastantes distorsiones y pues hay que resaltar que inclusive la OCDE ha comentado que México se encuentra muy lejos de de las prácticas comunes dentro de ese organismo al cobrar los derechos anuales de espectro, que en el caso de México pues representan entre el 70 y el 90% del valor de una licencia, no lo que se paga en el periodo de la concesión, además de lo que se tiene que pagar al inicio como postura válida más alta en el proceso de licitación, ¿verdad? Entonces, la manera que explicaba cómo se calculan los derechos de acuerdo a esta ley es por cada una de las bandas del espectro que se utilizan para el servicio móvil y algunos enlaces, pues en ocasiones pues, se hacía en base a referencias internacionales que no son perfectamente, digamos, transportables de un país a otro, ¿no? Porque digo, una licitación que se hizo en algún país europeo de Europa del centro, del este, pues a lo mejor ¿no? Las referencias de valor, mercado, no son las mismas en México, ¿no? Y también pues, se hacían en relación con licitaciones pasadas, las cuales se actualizaban inflación. Y ahorita voy a explicar cuál es la problemática con este tema, ¿no? En el caso de esta actualización por inflación, pues digamos que la tendencia de los precios de telefonía móvil en México y el factor de actualización de los derechos de espectro pues van exactamente en sentido contrario, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, de diciembre de 2013 como referencia, puede ser una fecha razonable para marcar el inicio de la reforma en telecomunicaciones de 2013 a mayo de 2004, que es el último dato de inflación que tenemos, mientras los derechos de espectro pues se actualizan por inflación. Estamos hablando de que la inflación ha subido 60% en este periodo, pero por otra parte, por los precios de telefonía móvil se han reducido en términos nominales en 46%. Entonces eso o sea, provoca un squeeze margin en las operaciones de los operadores móviles, ¿no? En esta administración hay que reconocer que tanto 2024 como 2023 la Secretaría de Hacienda no hizo esta actualización por inflación, ¿no? Entonces, realmente estos valores se actualizaron hasta 2022 anualmente en base al crecimiento del INPC y lo que sí es cierto es que los precios de telefonía móvil van en sentido contrario. Digamos, ha sido un poco el cambio que ha habido en estos 2 últimos años, pero sin embargo sigue siendo insuficiente para el monto de la distorsión que sigue habiendo en el mercado. ¿Qué es lo que sucede en México? ¿No? Pues actualmente pues, lo que pagamos nosotros de espectro es 5 veces más caro de lo que se paga en Alemania y es hasta 10 veces más caro de lo que se paga en Brasil, ajustados por tipo de cambio, paridad de poder de compra, PIB per cápita y megahertz por población, ¿no? Digamos, este es un ejercicio que hicimos y con la tenencia de espectro que tenemos y traspasamos a Alemania o ¿cómo se llama? O Brasil, pues ahorita aquí en México estamos operando, nos sale mucho más caro la operación de este espectro, ¿no? Y este alto costo del espectro, pues mantiene una ventaja artificial competitiva para el agente económico preponderante y obviamente que también un punto muy importante en todo esto, ¿verdad? El Estado por lo que hace es tratar de cuidar la recaudación fiscal, ¿no? Entonces siempre es muy renuente cuando llega una propuesta de, oye, ayúdame, vamos a reducir este precio, este derecho, porque tiene estos problemas, ¿no? El problema que ya está enfrentando el Estado, pues es de que está afectando la recaudación, ¿no? Un poquito regresando al tema del alto costo del espectro que mantiene una ventaja competitiva artificial, pueden ver aquí en esta gráfica, ¿no?
que los derechos del espectro como porcentaje de nuestros ingresos por servicios, el caso de Telcel pues, representan el 5.7%, en el caso de AT&T representaron para el año 2023 17%, ¿no? De lo que nosotros recibimos de ingresos, pues prácticamente casi una quinta parte lo estamos destinando al pago del uso, por el uso y explotación del espectro. Pues obviamente pues nos deja menos margen, ¿verdad?, para poder invertir en otros elementos importantes para aumentar la cobertura en el país, ¿no? Y esta situación pues, obviamente ha hecho que tenga también una afectación en la recaudación. Y esto se puede ver de dos maneras. Por una parte, tenemos operadores en México que han devuelto parte del espectro radioeléctrico. En el caso de Telefónica, pues lo regresó todo al Estado, ¿no? Nuestra empresa ha estado regresando parte de este espectro radioeléctrico. Y el otro problema también tiene que ver con el precio al que se quiere licitar, y al final de cuentas, pues los operadores hacemos cuentas del retorno de la inversión, de lo que vamos a invertir y lo que vamos a tener como flujos en el tiempo, pues digamos, no resulta el ejercicio positivo y estamos observando que en las últimas licitaciones que llevó a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues han quedado desiertas, ¿no? Fueron de 41 concursos, 38 se quedaron desiertos. Entonces eso pues habla del poco apetito dado el precio actual ya es sobre el espectro radioeléctrico. Y esto obviamente también dificulta que existan otros operadores, incluyendo los que estamos operando en el país, en participar en licitaciones de espectro. Y pueden ver aquí como en esta gráfica, como la recaudación por derechos de espectro llegó a su máximo en el año 2019 y en términos reales pues, ha tenido una caída importante a lo largo del tiempo, ¿no? Inclusive esta política de espectro caro le está afectando al mismo estado. Y también el otro problema que se tiene es que la tenencia espectral en el año 2023, y aquí lo estamos viendo en esta gráfica, en la línea azul, más baja, ¿no?, que la tenencia espectral que teníamos los operadores en el año 2019. Todo lo que estamos teniendo es por una parte que hay menos espectro colocado en el mercado, ¿verdad? Hay más espectro que está colocado en el cajón de IFETEL, y el problema que ese espectro que está en el cajón de IFETEL ni produce recaudación ni producen servicios, ¿no? Y sobre todo hay que verlo ante la gran demanda de tráfico de datos por suscriptor que está habiendo en este momento, y que digamos que de seguir esta política pues podríamos tener un cuello de botella en años próximos, y sería pues muy problemático, sería un cuello de botella más de la economía mexicana, digamos, para los esfuerzos que están haciendo de atraer inversión y de aprovechar el nearshoring y estos fenómenos de relocalización que se están dando a nivel global, ¿no? Que se puede favorecer a México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Que actualmente se pagan por derechos alrededor de 16,000 millones de pesos. Este costo está 90% por encima de la mediana nacional. Se ha devuelto espectro por parte de operadores, 16% del espectro. Comentaba yo que solo se han colocado 3 de 41 bloques de la última licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esto lo que implica es que por una parte pues le está poniendo un piso a las tarifas de los operadores móviles hacia el usuario, y obviamente que es una barrera muy importante a la expansión de la cobertura de servicios. Y esto implica también, ¿verdad?, para el Estado una pérdida de recaudación por 18,000 millones de pesos. Que ha traído a valor presente pues todo este espectro que digamos está ¿cómo se llama?, guardado en el cajón de IFETEL. ¿Cuál es la propuesta? ¿No? Pues obviamente hay propuestas que se reduzca este costo de alguna manera, ¿no? Puede ser directo, ahorita voy a explicar eso, puede ser a través de otros mecanismos, pero digamos suponiendo que si hubiera una reducción de espectro de más o menos un 50%, digamos, en el efecto directo en las finanzas públicas, sí sería una reducción de 8,000 millones de pesos. Pues estarían pagando 8,400 millones de pesos, pero aquí lo que se tendría como efecto positivo, que se estaría posibilitando un mayor despliegue de 5G, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y esto, o sea, abre la capacidad competitiva de la economía para el nearshoring.
También tenemos que esto estaría disminuyendo las barreras de entrada al mercado. No muy difícil que vengan operadores de otras partes del mundo a entrar al mercado mexicano con esos precios de espectro. Bueno, ya lo vimos en la última licitación, ¿no? Estaba yo, poniendo aquí. Esto también incrementa la inversión, podría estar incrementando la inversión de los operadores en cerca de 25,000 millones de pesos, porque ese dinero que nos estaríamos ahorrando de pagos de derechos de espectro, pues, es el mismo recurso que se estaría utilizando para ampliar la cobertura y en el caso de nosotros pudiéramos inclusive ampliar hasta 4 millones de nuevos usuarios, ¿no? Y obviamente pues esto al bajar el precio, así literalmente como clase de economía uno, ¿verdad? La ley de demanda pues, es con pendiente negativa, ¿no? Hasta ahorita no han derogado ningún congreso esa ley, ¿verdad? Entonces, pues, a precio alto, pues hay menos colocación de espectro, bajas el precio, pues hay aumenta la posibilidad de asignar espectro y con una recaudación potencial de más de 100,000 millones de pesos. O sea, esta pérdida de recaudación que tendría el gobierno la estaría recuperando en el tiempo, no solo desde el punto de vista de recaudación, sino también a través de un efecto de segundo orden en cuanto al impacto que puede tener en la actividad económica, el impacto que puede tener en la inversión, el impacto que pueda tener en el empleo y lo más importante es la provisión de nuevos servicios, haya más usuarios en la economía. Y aquí va el tema que estaba yo platicando ahorita de la trinidad del espectro, ¿no? Este tema, me acordé yo daba clases de teoría y política monetaria en el TEC de Monterrey y hay un tema que se ve, que es eso de la trinidad cambiaria que lo trabajó y lo expuso tanto Fleming como Robert Mundell, y se refiere al tema de que, digamos que es muy difícil tener, es imposible, digamos, tener independencia del Banco Central, ¿no? Que se pueda tener, ¿cómo se llama? Que se puedan controlar los flujos de efectivo y que puedas controlar el tipo de cambio, ¿no? O sea, puedes hacer dos cosas, pero no puedes hacer las tres. Y de alguna manera, digamos, esta discusión, esta disyuntiva está presentándose en el caso del precio del espectro eléctrico, ¿no? Porque por una parte, digamos, el Estado, pues, cuida su dinero, ¿no? O sea, lo que él quiere es cuidar la recaudación fiscal, y eso es muy válido, ¿no? Por otra parte, ¿verdad? Las empresas, pues, oye, ¿cómo le hacemos para que pues, se bajen los costos en general? Y obviamente como política pública, si bajan los costos del espectro, puede tener un efecto positivo en el sector. Y por otra parte, que pueda, al menos en México, reducir la simetría competitiva que hay en este momento. Entonces, el dilema en la determinación de los derechos para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico es que están ahorita buscando tres objetivos que parecen en este momento irreconciliables, ¿no? Se quiere cuidar la recaudación fiscal, pero se quiere bajar también los costos de las empresas por los derechos por el uso del espectro y se quieren mejorar las condiciones de competencia económica. Pues, como no se puede todo, no se podría todo bajo el esquema actual de pagos de derechos del espectro, ¿no? Entonces, digamos, hay algunas propuestas, por ejemplo, el reducir todo el espectro, todo el costo del espectro, pues obviamente pues, aquí tiene un efecto de que cae la recaudación al Estado, ¿no? Lo vimos en el ejercicio que vimos ahorita, pues de entrada 50%, ahorita para el año que entra el Estado tendría que estar presupuestando 50% menos, ¿no? Y esto, bueno, sí ayuda a las empresas, ¿verdad? A bajar el costo de las empresas, pero ayudaría a todas las empresas. Y esto, pues, no te resuelve el tema de la simetría competitiva, ¿verdad? Quedaría exactamente igual, ¿no? Por otra parte, ¿verdad? ¿Puede haber otras propuestas? Pues sí, ¿no? Por ejemplo, se puede estudiar, implementar nuevamente, y es una propuesta que se ha platicado, se puede platicar todavía ampliamente sobre esto, de, oye, ¿cómo le podemos, para reducir los derechos por el uso del espectro radioeléctrico? Se puede pensar en un porcentaje de los ingresos que ya se hizo en México a principios de los 90, ¿no? Tú como empresa pagas se fija un porcentaje por el uso, de tus ingresos que pagas de espectro, se busca un benchmark de promedio de mercado. ¿Y qué es lo que da como resultado esto, no? ¿Qué daría como resultado esto? Pues obviamente, por ejemplo, en el caso de México, dada la
tamaño de un operador con relación a otros operadores, sí, aquí sí estaría aumentando la recaudación al Estado, ¿verdad? Se estaría reduciendo el costo a las empresas más pequeñas y esto sí estaría reduciendo la simetría competitiva, ¿no? Digamos, o sea, lo que hay que hacer, lo que hay que pensar es en propuestas que puedan resolver este tema y que puedan resolver esta dilema de la trinidad del espectro que estoy platicando actualmente, ¿no? Y esta política de derechos de espectro pues solamente da la oportunidad de grabar un tema que se ha estado platicando en todo el mundo sobre la concentración del mercado. Y aquí la discusión académica que se debe dar es sobre cómo resolver esta desigualdad, pues pasa por imponer mayores cargas a sectores que tengan mayor concentración de mercado, con la idea de grabar rentas económicas, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, la propuesta de grabar el espectro radioeléctrico como porcentaje de los ingresos de los operadores móviles, pues estaría ayudando primero pues, a incrementar la recaudación fiscal, se estaría compartiendo con el Estado beneficios extras normales propios de mercados concentrados y estaría nivelando el entorno competitivo, porque es lo que estaría haciendo esta propuesta sería igualar la carga que el pago de derechos representa en los ingresos de los operadores móviles de México. Voy a parar la presentación y voy a terminar con unos comentarios finales. Eh, y quiero hacer énfasis en el tema de la reducción de los derechos por el uso del espectro, sobre todo en el tema, ¿no? Que lo que se estaría buscando es impulsar la recaudación, ¿no? Buscar el beneficio de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Aquí yo creo que no hay en una discusión que una reducción en el costo del espectro eléctrico, así como un descuento en las bandas altas necesarias para el 5G, pues estaría permitiendo al sector de las telecomunicaciones continuar, por un lado, con el despliegue de las redes 4G y 5G para asegurar la conectividad de México y cerrar la brecha digital, incorporando a más mexicanos a la economía digital, y a la vez, ¿no? Lo que estaremos buscando sería que se permita la inversión y el despliegue de tecnología 5G en parques industriales, puertos, zonas fronterizas y ciudades urbanas con un alto índice manufacturero. Adicionalmente, pues habría un efecto de primer orden en el crecimiento económico al incrementarse la teledensidad y habría un efecto de segundo orden al incrementarse los ingresos fiscales derivados de una mayor actividad económica y de manera inmediata que permitiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones publicitar y poner a disposición del mercado del espectro radioeléctrico el espectro que han regresado algunos operadores por el alto costo del mismo, ¿no? Y el cual es indispensable para el despliegue de 5G. Hay que resaltar pues, que el sector de las telecomunicaciones es de gran relevancia para la economía mexicana. La participación del PIB excede a la de algunos sectores tradicionales de la economía y pues, es el principal recurso para prestar servicios a los consumidores finales, ¿no? En el caso de nosotros, de telefonía móvil, pues el principal recurso es el espectro radioeléctrico. Pues, por lo tanto, hay que reconocer que la actual política de derechos por el uso del espectro radioeléctrico lo que ha provocado es una devolución del espectro que ya había comentado anteriormente, y hay que resaltar el muy poco interés de participar en licitaciones de espectro. Y esto obviamente que está afectando directamente a los ingresos del Estado mexicano de manera permanente, ¿no? Pero no solo eso, sino que está poniendo en riesgo la capacidad de incrementar la cobertura en el país e introducir más ampliamente tecnologías como 5G que nos permitan afrontar retos y oportunidades que requiere el país, sobre todo en particular en la oportunidad que tenemos en este momento en el tema del nearshoring, ¿no? Hay muchas propuestas. Lo importante es que la reducción de estos recursos pues, sean utilizadas para su expansión y mantenimiento de la red, introducción de 5G y la incorporación de más localidades a la cobertura
del servicio de telecomunicaciones. Y también hay que reconocer que el esquema actual de pago de derechos pues coadyuva a que, al menos en el caso de México, pues siga siendo uno de los sectores más concentrados del mundo, inhibiendo el crecimiento de los operadores actuales diferentes al agente económico preponderante y poniendo barreras a la entrada a los nuevos concesionarios. Y otra vez insistir que esta reducción de espectro sería utilizada por los operadores móviles para la inversión. Y, y otro punto importante, que es un tema que inclusive pues, ha llamado la atención en Estados Unidos de la representante comercial de Catherine Tai, ¿no? Que ha expresado su creciente preocupación por la metodología actual del espectro radioeléctrico que continúa inhibiendo la competencia en el sector de las telecomunicaciones en México. Pues este sería mi mensaje, sería mi plática. Espero que haya sido de su interés y estoy a sus órdenes para comentarios, no sé cuál sea el mecanismo a través de que me los hagan llegar, pero bueno, pues esto siempre es con la idea de abrir el debate y la discusión sobre esos temas tan importantes para el sector de las telecomunicaciones.